Hermano, ¿por qué no se ponen de pie un ratito y vamos a presentar la palabra del Señor con ánimo pronto, con buen gozo? Amén. Señor y Dios soberano, aquí estamos delante de ti. Está tu siervo precioso, Señor amado, en la cual tú has escogido para la vasija preciosa y honrosa, Señor, para llevar tu palabra a cabo, para exponerla conforme tu Santo Espíritu, Señor, ha puesto en él. Y rogamos, Dios mío santo, que le dé facilidad de palabra, que le dé palabra, Señor amado, contundente para tu pueblo, que lo use, Señor, como siempre lo has usado, Señor, con tu palabra, dando sabiduría y entendimiento, que mientras Él habla, reciba del cielo, Señor, aquello que a lo mejor va a implementar en esta tarde, Señor, para tu pueblo. Permite que este pueblo precioso recibamos tu palabra con amor, la guardemos y la pongamos en práctica sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cuántos pueden gritar un fuerte gloria a Dios? Bueno, hermanos, me lo guarde, me lo bendiga. Miren, yo creo que hoy el Señor tendrá algo que decirnos. Y creo que cuando Dios tiene algo que decirnos, nosotros tenemos que estar muy enfocados, muy receptivos a lo que Dios quiere decirnos. Amén. Miren, yo no voy a ser muy, os creo, no voy a ser muy largo o cansino, pero intentaré entregarme a las manos del Señor para que Él haga conforme y diga conforme su voluntad de Dios. Miren, las cosas que son santas, el disfrutar de lo que es espiritual, siempre le tenemos que dar importancia. Porque si no entramos como pudo entrar en el error Israel, todos los días veía descender maná del cielo, todos los días veía una piedra que lo seguía y cómo daba agua, pero se acostumbraron y no daban importancia a lo que era sobrenatural. Hermano, que usted y yo estemos aquí es solamente gracias a la gracia del Señor. Es celestial que podamos estar aquí. Amén. Así que vamos a tomar la palabra que está en Filipenses capítulo 1. No quiero dejar la oportunidad de darle las gracias al Señor, como bien decía hermano Nixon, de que esté aquí nuestra hermana Girena, que Dios le haya tenido bien. Nos alegramos de que Dios te utilice lo que te llevó allí y que ahora esté aquí, dando gracias de que estás con tu hogar, con la iglesia, y de verdad que te vemos maravillosa. Amén. Así que la iglesia te da un abrazo en el nombre de Jesús. Amén. Filipenses capítulo 1, versículo 21 hasta el versículo 27. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque para mí vivir es Cristo. Por favor, todo el mundo repita conmigo: para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Este texto quiero que le escuchen bien. Dice: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré y aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe.
para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros, que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Amén, amén y amén. Toma tu asiento, hermanito que me escuchas, hermanita. Miren, yo, como siempre hago, ¿vale? He puesto un pequeño título. Y este título se titula así: ¿qué aportas? ¿Cómo lo cuidas? ¿Y qué influencias? ¿Qué aportas? ¿Cómo lo cuidas? ¿Y qué influencias? Miren, yo hoy tenía una conversación en el ayuno, que por cierto hoy hemos disfrutado en el ayuno. Hemos tenido un ayuno celestial, porque de verdad que hemos sido bendecidos. Miren, el ayuno no es dejar de comer. Y mucho menos que la gente piensa que ayunas para que seas más espiritual o que mereces estar en una posición por encima del que no ayuna. No, no. El ayuno es para que tú y yo cambiemos. Y para que tú y yo, después del ayuno y a través de ese cambio, la gente vea en nosotros, sin nosotros decirlo, a través de nuestra forma de vivir, que Cristo muestre su carácter a través de nosotros. Por eso, hermanos, creo que, como dice Isaías 58 del ayuno, es romper las ataduras de impiedad, las faltas de perdón. Cuando alguien no te cae muy bien, ponte a ayunar. El ayuno es que Dios procesa en nosotros muchas cosas. Y yo tenía una conversación con unas hermanas y me hablaban de su casa, de que una limpiaba más, que otra limpiaba menos, que tenían toda en la casa, que decían que el agua del grifo lo cuelan y que todo está brillante. Y yo decía a las hermanas, es que eso dice mucho de una persona. Porque conforme tú vives, conforme tú tienes tu casa, me dice mucho de alguien. Miren, hoy he escuchado una frase que es increíble, dice: una actitud débil forma un carácter débil. Una actitud débil forma un carácter débil. Les pongo un ejemplo. ¿Tú has visto a aquellos que decimos nosotros, es que siempre está desganado? ¿No has escuchado tú eso? ¿No tiene nunca ganas de nada? ¿Le pasará algo? No, es problema de actitud. No puedo. Que hace mucho calor. Es que mañana me levanto temprano. Es que no sé. Es que esto. Y siempre son excusas. Y claro, una actitud débil forma un carácter débil. Por eso la palabra del Señor nos enseña algo y dice: diga el débil, fuerte soy. Porque entendemos de que los que tenemos fe, para nosotros nada es imposible. Yo el otro día se lo dije totalmente, no que me lo creía, es que lo creo. Le dije: vas a ser sano por el pacto. Y te digo una cosa, yo tengo un Dios que sana. Tengo un Dios que liberta. Tengo un Dios que cuando se predica de Él, a las vidas llega refrigerio, salvación, sanidad. Pero una actitud débil forma un carácter débil. Es más, si tú en tu casa quieres vivir de una manera, porque lo piensas, pero vives de otra, eso es un problema. Escúchenme, eso es un problema. Usted no ha escuchado de siempre dejas para mañana las cosas. Si tienes una puerta rota, no la arreglas. Mañana hay esa puerta, a ver si la arreglo.
Hay la pared que está llena de mosquitos machacados en verano. Qué fea queda. Hay que pintarla. Mañana la pinto. Pero ahora te decís tú, que fea está la pared, a ver si la pinto. Y se pasa un año y otro año. Y ya no hay un montón de mosquitos pegados. Ya hay una costra en el techo. ¡Fua, qué asco! Así hay personas que no viven como piensan. Pues déjame decirte algo. Así hay cristianos que su actitud es débil y tienen un carácter débil. Yo conozco cristianos que los sacan de la horita y media del culto y se mueren. Yo conozco cristianos que les digan que arrimen un poquito más el hombro y se rompen. El otro día me dijeron una frase que ya me tronchaba. ¿Cómo era la frase, la palabra esa que me dijiste? No sé qué, avanza, quejabanza. Hay gente que se queja y avanza. Pero hay gente que quiere avanzar y no avanza por la actitud que tiene. Dame a alguien que se queje pero avance. Por eso hay un hijo que dijo, hay que ir al campo, dijo el padre. Y uno dijo, yo voy a ir. Y el otro dijo, yo no voy a ir. Pero dice que el que dijo no fue y el que dijo sí no fue. Dame el que dice no y va. Porque me dice mucho de su actitud y de su carácter. Porque el que dice sí no va ya me ha dicho de su actitud, ya me ha dicho de su carácter. Pero el que no vive como piensa tiene un peligro. Al final pensará como vive. El que quiere vivir como el que quiere vivir como piensa, pero no lo vive, al final pensará como vive y tendrá, al igual que vive, una decadencia, su pensamiento una decadencia. Y entrará por ahí el decir, bueno, no pasa nada, está bien dirigida, no pasa nada. Mañana me arrepiento. Hoy me sobrepaso, no pasa nada. Mañana me arrepiento. Hoy en vez de ofrendar con corazón, porque lo siento de parte del Señor, hoy no ofrendo, no pasa nada. Mañana ofrendo. Y al final, como no vives como piensas, al final piensas como vives. Y entras en una decadencia. Miren. Einstein dijo, quien no es confiable, no miento, dice, quien no tiene una actitud correcta para la verdad, no se puede confiar en él para las cosas importantes. Quien no tiene una actitud correcta en las pequeñas cosas de la verdad del Evangelio, no puedes confiar en él ni en ella para las cosas importantes. Por eso Ananías y Zafira es un reflejo de ello. Ananías y Zafira tienen un problema, quieren ser como los demás sin pagar el precio que los demás pagan. Porque hay una necesidad en la iglesia y pensando que Cristo iba a regresar pronto, empiezan a vender sus propiedades y a repartir entre las necesidades de los hermanos y suplir las necesidades. Y de repente este matrimonio vende la casa y dice, bueno, en vez de ofrendar o dar como se ha estipulado, vamos a decir que la hemos vendido en tanto y ofreceremos tanto y nos guardaremos tanto. ¿Quién se va a enterar? El Dios y Señor de la obra. Y cuando se presentan delante de Pedro, dice, aquí traemos. Y dice Pedro, pues no era vuestra la hacienda. ¿Por qué mentís al Espíritu Santo? Bueno, ¿saben la historia? 2 cadáveres. La policía levantaron los cuerpos y se encerraron. Dios nos libre de ser negligentes en la actitud y en nuestro carácter de lo que somos en Cristo, para Él sea la gloria y la honra. Amén. Pues bueno, hermanos, yo en esta tarde quiero compartirles, después de esta pequeña introducción, estos versículos que vemos en la epístola de Filipenses. Miren, en la epístola de Filipenses hay algo que me llama muchísimo la atención, ¿vale? Es una iglesia que se abre cuando Pablo está haciendo uno de los viajes en Macedonia
usted sabe, le pongo en panorama, se abre cuando hay una joven que dice, este es el siervo del Señor, a él escuchar, y saca fuera el demonio de la joven, y se levanta la gente, y los meten en la cárcel, y hay un carcelero que les pega, y a medianoche se ponen a cantar, y usted sabe en el prodigio, y automáticamente el carcelero y la familia se convierte y son bautizados juntamente con esta joven y con Lidia, una mujer que está en un lugar prominente, y sabe la iglesia que hoy conocemos como Filipenses en Filipos. Y hermanos, me llama la atención cómo crece esta iglesia. Esta iglesia crece dando. Esta iglesia crece ordenadamente. Es más, es una iglesia, hermanos, que para sorpresa mía, hoy me he dado cuenta de algo. No se escribe la palabra pecado ni una vez. Ni una vez. Y la palabra Jesucristo se escribe 17 veces. Gozo 5. Y tener el mismo sentir se escribe otras 3 o 4 o 5 veces. Y yo meditaba hoy en esta palabra como Pablo, estando en un arresto domiciliario romano, tiene una necesidad y se entera la iglesia. Y la iglesia no es la primera vez que se mueve a favor de Pablo. La iglesia vuelve a reunir para suplir lo que el apóstol necesita y mandan a un hermano, a un anciano de la obra, porque esta iglesia tiene ancianos, tiene diáconos, tiene presbíteros, tiene ministerio, es una iglesia ordenada. Porque te digo una cosa, la iglesia que no es dadivosa, la iglesia que no tiene fruto para los demás, es una iglesia en total desorden. Te lo voy a repetir, te lo puedo decir más alto, más claro no. La iglesia que no tiene unidad para dar y suplir la necesidad del necesitado, para el hermano que tiene escasez, para el hermano que pasa dificultad, para el buey que labra y trilla y no se une para remar en una misma dirección y que en esta iglesia haya fruto para que otros puedan recibir de su providencia, es una iglesia en total desorden. Porque yo no veo una iglesia llena del Espíritu Santo roñosa. Yo no veo una iglesia llena del Espíritu Santo indiferente al prójimo. No veo una iglesia llena del Espíritu Santo con carnales que buscan su necesidad, su prioridad, sus deleites antes que la voluntad de Dios. No lo veo. Por lo tanto, Pablo en esta iglesia ahora está preso y cuando escribe esta carta empieza a mencionar cosas que a mí me llaman la atención. Y cosas que me llaman la atención, hermanos, para que entendamos de que cuando tú estás en una iglesia tienes que entender algo. Hay un momento que llegas que tú eres receptor. Recibes. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Vienes a la iglesia, recibes la palabra, te arrepientes, eres salvo, en el mejor de los casos, y gracias al Señor, Dios te hace que seas forma y parte de la iglesia, y automáticamente recibes, pero llega un momento que tienes que crecer, y tú tienes que dar. Y claro, si tú te vas como Dios trabaja, ustedes saben cómo Dios levantó el tabernáculo. El tabernáculo lo levanta porque le da los diseños a Moisés, pero le dice al pueblo que den de todo lo que tienen, oro, plata, telas. Y yo le hacía una pregunta hoy, se al Señor y le decía, Señor, si tú das el diseño, ¿por qué no proveíste de lo que necesitaban para levantarlo? ¿Y sabes lo que el Señor me ha dicho? Si yo proveo para que hubiesen levantado el templo, no hubiesen valorado el templo que se levantó. En un desierto ellos valoraban el tabernáculo porque ellos habían sido colaboradores para levantar el tabernáculo.
Dios les dio la gracia de que pudieran colaborar en el tabernáculo. Y mi pregunta es, ¿qué aportas a la iglesia? Un poquito más bajito, por favor, hermano. ¿Qué aportas a la iglesia? ¿Qué te piensas? ¿Que con tu simple asistencia somos la joya de la corona? Es que soy yo el que bajo. No, hermano. Tú y yo no somos merecedores de este lugar. Por gracia tenemos este lugar. Pero tú tienes una exigencia igual que yo. Y es que cada uno aportemos a la iglesia de lo que Dios quiere en el lugar que Dios nos quiere. ¿Quién está de acuerdo con eso? Grita amén. Escuchen, ¿o usted ve algún miembro de mi mano que no es necesario? Todos son necesarios, ¿verdad? ¿Qué dedo te vas a cortar que no necesites de la mano? ¿Te cortarías algún dedo? No. ¿Te son necesarios todos? Mira, hasta el pequeño, ¿qué es necesario? Para hacerte así una oreja. Para traerte un ratito de ¡ay! Pero hay gente, hermanos, que son como prótesis. Tienen tal pasividad, tal inactividad, que no sabemos si son del cuerpo o no. Es más, quiero decirte esto para los que sabemos lo que es el ministerio y ministrar. El ministerio sin actividad se desvanece como la sal cuando le da agua. Porque Dios necesita ministerios que tengan actividad. ¿Para qué, pastor? Para la función que ha sido llamado. Porque la palabra del Señor dice que los ministerios estamos para la edificación de los santos. Y los santos tienen algo cuando reciben esta administración, que crecen. ¿Para qué, pastor? Para que alcancen el lugar para el ministerio y el servicio que Dios cuenta con ellos. Porque la iglesia es viva. Yo pensaba que la iglesia iba a decir amén. Bueno, pues la iglesia es muerta. No, la iglesia es viva. Y donde hay vida, tiene que haber actividad. Por lo tanto, no mires al que tienes al lado, mírate a ti. Que nadie tome la actividad que a ti te pertenece, que nadie tome la responsabilidad que Dios ha puesto sobre ti, que nadie quite lo que Dios ya preparó antes de la fundación del mundo, esas buenas obras que la palabra describe, para que tú y yo caminemos en ellas. Pero hay gente que no quiere caminar. Dios no obliga a caminar a nadie. Dios no obliga a servir a nadie. Pero sí te da la oportunidad de que camines. Sí te da la oportunidad de que sirvas. Porque Dios es un Dios de oportunidades. ¿Me dejan abrir un inciso del Dios de oportunidades? ¿Seguro? Miren, hoy lo he dicho esta mañana. Resulta de que a veces pensamos que por la euforia somos algo. Y no nos hemos dado cuenta que no somos nada. Esto le pasó a Pedro. Pedro le dijo el Señor, tengo que ir a la cruz. Y Pedro le responde, le dice, Señor, esto no te van a seguir, pero yo te amo tanto que estoy dispuesto no solamente a ir a la cárcel contigo, estoy dispuesto a ir más allá, como Bulas Guía. Porque hay muchos cristianos como Bulas Guía que están dispuestos a ir y más allá. Pero luego Dios nos da una realidad de lo que somos. Tú eres de ellos, están en el patio donde está Anás y Caifás, están para crucificar a Cristo. Él está pesado y dicen, tú eres de ellos. Y dice, no, yo no soy de ellos, no. Sí, tu comportamiento delata. No, yo no le conozco, no sé quién es. Y negó al Señor. Ahora llega y de repente está en una barca, Cristo ha resucitado, y cuando ha resucitado va al encuentro de ellos. Porque déjame decirte algo, Dios no solamente se presenta a la gente valiente, también busca a la gente cobarde que se equivoca. Por lo tanto, todo el mundo tiene un lugar en el cuerpo donde puede servir. ¿Y saben lo que acontece? Que cuando están comiendo con él, llega Pedro, le echa el brazo por encima
y le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y dice Simón: Señor, te amo, apacienta mis ovejas. A mí me llama la atención por qué Cristo utiliza la connotación de Simón, hijo de Jonás. Porque cuando Cristo le pregunta: ¿vosotros quién pensáis que soy? Pedro dice: tú eres el Hijo de Dios, el Cristo. Y dice: bienaventurado tú, Pedro, porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. A partir de ahora no te volverás a llamar Simón, te llamarás Pedro. Pero no le dice: no te llamarás más Simón, hijo de Jonás. Dice: te llamarás Simón. Ya no volverás a tener ese nombre, te llamarás Pedro. Pero es que ahora, cuando él ha negado de Cristo 3 veces, y él es un apóstol llamado al servicio, en la equivocación de él, Cristo utiliza esta connotación: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Escúchenme, es que cuando las cosas no van bien, entre mi compañero y yo, lo he dicho esta mañana, ella me dice: cariño, amor, ¿dónde vas, compañero? ¿Sabes? Pero cuando la cosa está un poquito más reñida, me dice: Rafa. Y ya sé yo que la cosa no va. Y cuando ya me dice: Rafita, ya la cosa está. Pues esto es lo que Cristo estaba utilizando con Pedro. Estaba diciendo: Pedro, algo no está bien. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Hermanos, si me quieres entender lo que te voy a decir, lo voy a dejar aquí. Dios te va a mostrar lo que estás haciendo mal para que te corrijas, para que apacientes, para que sirvas, para que prediques, para que coloques la mesa del altar, para que limpies la iglesia, para que evangelices, para que contribuyas con las redes sociales. Pero algo tendrás que hacer. No te fijes en tu error porque Dios lo quiere restaurar. Pero tu desobediencia es lo único que Dios va a hacer. De que tú seas consecuente con lo que decides. No te fijes en lo que tú no puedes arreglar porque Cristo sí lo quiere arreglar y puede. Enfócate en lo que puedes hacer porque Dios nos da más carga de lo que podemos soportar. Miren, me llama la atención algo con Pablo que es increíble, hermanos. Es increíble cómo él tiene 3 formas de sentir. Él tiene la forma de sentir sumisamente, tiene la forma de sentir espiritualmente y tiene una forma de sentir confiadamente. Porque hay gente muy emocionalista, que son gente emocional, conforme siento, actúo. Y eso es un problema. Eso es un gran problema. ¿Por qué? Porque cuando todo va bien, te suben a lo más alto. Pero como algo no vaya bien, son capaces de enterrarte. Porque actúan conforme sienten. Pero doy gracias al Señor de lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Hay que tener un sentimiento sumiso. No te trato por lo que siento hacia tu persona. Te trato por lo que siento a la persona de Cristo. No es el amor que yo te tengo a ti lo que me mueve, es el amor de Cristo en mi vida lo que me mueve hacia ti. No es el amor que siento hacia el lugar o la posición lo que me mueve, es el amor de Cristo, es el amor hacia Cristo lo que me mueve a tener la posición de siervo y no tener ningún tipo de aplauso, ningún tipo de galardón para mi persona, si simplemente hago como siervo inútil lo que tengo que hacer. Es más, también él tiene algo que es tremendo. Tiene un sentir espiritual, Pablo. Esto lo puede ver en el capítulo 3, del versículo 1 hasta el 21. Él tiene un sentido de sentimiento espiritual, no carnal. ¿Qué diferencia hay entre un sentimiento carnal y uno espiritual? Fácil. El sentimiento carnal busca las cosas de la carne. El sentimiento espiritual busca las cosas del espíritu. El sentimiento carnal busca las cosas de nuestra propia persona. El sentimiento espiritual busca los sentimientos y el poder servir a las personas que Dios pone delante de nosotros. Miren,
¿Sabes cuál es un sentimiento espiritual? El que se establece en el pasado, en el presente y en el futuro. Pastor, ¿cómo que un sentimiento espiritual se establece en 3 tiempos? Pasado, presente y futuro. Muy fácil. Hay gente que solamente vive con el sentimiento del pasado y viven con una lucha de salvación. Hoy soy salvo, mañana me condeno. Hoy soy salvo, mañana me condeno. Hoy soy salvo, mañana me condeno. Y viven así. No tienen certeza de salvación. No tienen convicción de salvación. No tienen peso de gracia. Porque todo lo basan en ellos. Son tan egoístas y egocéntricos que todo lo basan en ellos. Si hago las cosas bien, soy salvo. Si hago las cosas mal, soy condenado. Escúchame, en la salvación tú y yo no tenemos nada que poner. Todo lo puso Él en la cruz. Por lo tanto, para aquellos que somos salvos, la salvación para nosotros es un tiempo pasado, es un sentimiento pasado. No podemos estancarnos solo en la salvación, porque la salvación ya la hemos recibido. ¿Cuántos han recibido la salvación? Griten amén. Ahora nos tenemos que enfocar en un sentimiento del presente. ¿Cuál es el sentimiento del presente? La santificación. ¿De qué me sirve que hagas lo que quieras hacer si no te santificas delante de Dios? Porque el sentimiento del cristiano dentro de la obra es que nosotros tenemos un sentimiento pasado, hemos sido salvos, pero ahora en mi sentimiento presente tengo que sentir algo. Quiero ser santo, cada día más santo. Y como dice la palabra, ser santos en toda vuestra manera de vivir, porque vuestro Padre que es santo quiere que vosotros seáis santos. Y ese es el sentimiento cotidiano, sentimiento diario, para poder ¿qué? Contribuir y cuidar la obra. Sin santidad eres inútil. Sin santidad soy inútil. Sin santidad no se puede agradar al Señor. Sin santificación no podemos ser lo que somos, cristianos. Sin santificación, ¿quién podrá decir? Soy un seguidor de Cristo. Hermano, yo no te estoy hablando de ser perfectos. No te estoy hablando de ser perfecto. Te estoy hablando de ir a una perfección. Dejar trabajar al Espíritu Santo que trabaja a través de la santificación para que nosotros seamos moldeados por Él. Para que seamos la pieza del puzzle que encaja, no la que desencaja. Para que seamos la pieza del puzzle que trae unidad, no la pieza del puzzle que trae desunidad. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Si quiere me dice amén. Y hay un sentimiento futuro. ¿Cuál, pastor? El de la glorificación. El de la glorificación. Nosotros tenemos un sentimiento futuro, que lo que tenemos es presente, nuestra santificación, aunque produce tribulaciones, problemas, angustias, aunque produce también que nos desesen, que nos encarcelen como a Pablo, tenemos un sentimiento futuro. La gloria venidera no es comparable con la tribulación presente. Porque lo que vamos a recibir no es comparable con lo que tenemos. Y eso solamente se comprende a través de la santificación. Miren, hermanos, yo no sé cómo puede haber gente que conozca tanto la Biblia y se enrede en problemas de pecado. ¿Sabes por qué? Porque no tienen relación. ¿Sabes por qué hay gente que tiene relación y es llevado por cualquier viento de enseñanza? Porque no tiene conocimiento. Porque uno sin el otro no se puede tener. Hay que ser equitativos, equilibrados. Sentimiento pasado de salvación, sentimiento presente de santificación y sentimiento futuro de glorificación, que es lo que vamos a recibir. Y ahora, si usted me deja, le predico 2 puntos. Amén. Miren, aquí dice el apóstol Pablo: porque para mí el vivir es Cristo. Qué fácil es decirlo. Para mí el vivir es Cristo. ¿Cómo que para ti, Pablo, vivir es Cristo si Cristo ya no está? Si no le puedes ver. Porque déjame decirte que Pablo tuvo el privilegio de estar 3 años y medio con Cristo resucitado, enseñándole y discipulándole. Y no recibió el Evangelio ni de hombre ni por hombre ninguno, sino del mismo Cristo.
Y claro, aquí pueden llegar a pensar de que Pablo puede tener una demencia, se ha vuelto loco. ¿Cómo que para mí vivir es Cristo? Sí, porque toda su vida iba orientada a lo que está relacionada con lo que Cristo ha dejado estipulado para aquellos que somos iglesia. Hermanos, la iglesia, ser iglesia, no es estar entre estas cuatro paredes sentados en estas butacas. Escúchenme, si te han enseñado eso, al que te ha enseñado eso, le dices que yo he dicho que es un torpe. Se lo dices de mi parte. Y que te ha mentido. También se lo dices de mi parte. Porque la iglesia no es un lugar donde nosotros nos congregamos. La iglesia somos las personas que formamos y damos esencia y sentido a este lugar. Por lo tanto, la iglesia no es una opción secundaria. Cuando me sobra tiempo, cuando puedo, cuando quiero, cuando hace fresquito, cuando tengo aire acondicionado en el coche. No, hermano. La iglesia es una forma de vida. Por eso Pablo tiene la capacidad de decir, para mí vivir es Cristo y morir. Hermano, pero si hay gente que le quitas una telenovela y se enfada. Si hay gente que le dice que corrijan a sus hijos y se enfadan. Si hay gente que le llevas a decir, hermano, que te pueden morir de un cáncer por fumar y se enfadan. Morir como mártir, morir, pagar el precio y morir por el Evangelio. Hermano, eso tiene muchísimo peso. Hermano, si nos da vergüenza predicar contra la homosexualidad, a nosotros los predicadores, nos da vergüenza predicar contra la ideología de género, contra el aborto, nos da vergüenza el predicar contra las cosas culturales que nos alejan de Dios. Nos da vergüenza el denunciar a cosas personales nuestras que sabemos que no están en el orden de Dios. Pero Pablo dice algo, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Le estamos diciendo, sea en la vida o sea en la muerte, quiero glorificar a Cristo. Porque el cristiano tiene que glorificar a Cristo en la vida y tiene que glorificar a Cristo aunque sea en la muerte. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Vaya texto. ¿Qué aportas? ¿Cómo lo cuidas? ¿Qué influencias? Escuche, este texto no está diciendo, es que si tengo que morir, tengo tantas cosas que hacer. Me quedan tantas cosas por vivir. Soy todavía muy joven. Todavía hay mucha gente que depende de mí. ¿Me dices? Dice que para él vivir en la carne resulta para mí, dice, si vivir en la carne, porque él estaba puesto a muerte. Lo podían matar. Y dice, si para mí vivir en la carne resulta en beneficio vuestro, estoy en estrecho. Porque para mí la mayor satisfacción es encontrarme con Cristo. El deseo que hay en mi corazón es abrir los ojos y ver su rostro. El volver a escuchar su voz, el poder agarrarme sus manos. La mayor satisfacción que hay es poder encontrarme con el Maestro. Pero si el Maestro tiene otra voluntad, tiene otra cosa para mí preparada, que es para beneficio vuestro. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué trae de beneficio usted a la iglesia? ¿Qué beneficio usted trae a la iglesia? ¿Qué beneficio aporta usted a su hermano? ¿Qué beneficio aporta usted a su hermana? ¿Qué sentido tiene que usted se congregue en este lugar para aquel que tiene a la derecha, a la izquierda, adelante o detrás? ¿Qué sentido tiene? El apóstol Pablo dice de que es para provecho de ustedes. Que es para
beneficio suyo, para beneficio de la obra. Por lo tanto, si mi vida ha de quedar aquí para beneficio tuyo, tendré que aceptarlo y lo cojo. No para mi beneficio, para el beneficio de mi hermano, de mi hermana. Mas si vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir. Mi deseo es partir. Y claro, aquí siempre hay un simpático que dice, Pablo está diciendo, me quiero morir. No, Pablo no se quería morir. Lo que pasa es que Pablo entendía la muerte de diferente manera que nosotros. Pablo no entendía la muerte como el final. Pablo entendía la muerte como el principio. Pablo no sentía la muerte como nosotros, muertos de miedo. Pablo entendía la muerte como simplemente una transición de lo malo a lo bueno. Pablo no entendía la muerte como nosotros, como una desgracia. Para él la muerte era una bendición. Escucha, si tu corazón no entiende lo que estoy diciendo, es porque no entiendes como Pablo. Pablo entiende algo que es tremendo, pero la carne es más... Dice, porque ambas cosas tienen hecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Por causa de vosotros. Hermanos, ¿puedo decir algo con simpatía y con confianza, si usted me da permiso? Hay gente que se muere, le llevan 2 días y se olvida todo el mundo de él. Hay gente que se muere, le lloran 2 días y se olvida todo el mundo de él. El primer año le llevan flores y el segundo año empiezan a acumular polvo donde lo enterraron. Es más, incluso llega un momento en el cual nadie va. Pero hay otras personas, hermano, que aportan tanto, enriquecen tanto, son de tanto beneficio, que aunque parten y pasan 5 años te acuerdas de ellos, pasan 10 años y te acuerdas de ellos, y cuando habla tu boca de ellos se te llena la boca al hablar de ellos, porque son gente que trae tanta bendición a nuestras vidas que sin ellos estamos incompletos. Por eso Pablo, cuando dice esto, tiene en mente a Cristo, diciendo, es que donde Él está yo quiero estar, porque estar aquí sin Él no tiene sentido. Pero si por causa vuestra me tengo que quedar, me quedaré. Ese es el amor de un hermano. Ese es el amor de una persona que quiere influenciar a alguien, influenciar algo en algún lugar. Confiado en esto sé que quedaré y aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, combatiendo unánimes. Voy a darte la oportunidad, Señor, reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Compartiendo unánimes. Porque Cristo sabe que la casa y el ejército que no está unido es dividido, y el que está dividido, ese desaparece. Es más, le dijeron a Cristo, tú echas los demonios por Belcebú, y le dijo, ay, qué tonto eres. Qué barbaridad acabas de decir. Que Satanás echa demonios, que el demonio echa demonios. Dice, ¿no sabes que una casa dividida no puede prevalecer? La iglesia tiene que estar unida. La iglesia que tiene que estar unánime por la fe, combatiendo por el Evangelio. Tiene que estar aportando, tiene que estar cuidando lo que hacemos y tiene que estar perseverando. Mire, me llama la atención lo que Pablo
unánimes, perseverando, firmes en la fe. Y te quedas así diciendo, pero bueno, ¿cómo es posible si está preso? Está preso, Sebas. Está preso, con grilletes. Que no está de vacaciones en una hamaca con una buena paellica valenciana, un buen mojito, o un buen tinto, mejor un tinto, lo cambiamos a un tinto. Y después el mojito, no pasa nada. Y con unas chanclas, tomando el sol, no. Y escribiendo en el Estado, hermanos, os amo en el Señor. Nosotros ya no nos acordamos. Cuando estamos de vacaciones parece de que es la temporada que se abre la vela para hacer todo lo que se te pase por la mente y el corazón. Que el Señor reprenda el diablo. No dice eso Pablo. Pablo dice que por encima de sus prisiones está Cristo. Por encima de sus grilletes está Cristo. Por encima de los que predican por hacerle mal está Cristo. Por encima de los que le critican está Cristo. Por encima de sus padecimientos está Cristo. Porque déjame decirte, Pablo buscaba que lo que vieran en él exaltara a Cristo. Y él no fue la excusa de que hablaran mal del Evangelio, mal de la fe. Por lo tanto, hermano, vengo a decirte, si estás puesto en la iglesia, sé ejemplo para el mundo, sé ejemplo para tus hermanos, aporta el Evangelio. Y estamos unidos para predicar el Evangelio de Cristo. Amén. Que tu fama sea la fama que glorifica a Cristo. Amén. Así que, ¿qué aportas? ¿Cómo lo cuidas? Estemos trabajando en el Evangelio. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde en el nombre poderoso de Jesús. ¿Alguien puede dar un fuerte gloria a Dios? Demos de nuevo un aplauso al Señor en esta tarde.